Reloj del grupo. Es la historia de una joven llamada Rumi-chan. Durante las vacaciones de verano, ella tuvo la oportunidad de visitar a su abuela, que vive en el campo junto con su madre. Su abuela estaba muy feliz de ver a su adorable nieta. Cuando ambas entraron a la casa, escucharon un sonido que las hizo voltear, y el origen de ese sonido era un reloj cucú que colgaba en la pared. En cuanto miró hacia el reloj, era exactamente las 15:00. Un pequeño pájaro blanco con alas azules salió y comenzó a cantar para indicar la hora, mientras aleteaba. Rumi se siente emocionada por lo que ve. Su abuela le pregunta si le gusta, y Rumi asiente. La abuela dice que en 1 hora saldrá a cantar la hora nuevamente, y que puede venir a verlo en cualquier momento. Rumi pregunta a su abuela si el pájaro cucú está siempre dentro. La abuela responde que sí, que ahora está descansando en esa casa de madera. Rumi se pregunta por qué no sale, y la abuela explica que el pájaro cucú tiene la función de dar la hora. Por eso debe estar siempre allí. Sin embargo, Rumi sigue teniendo curiosidad sobre cómo vive, y come en esa casa de madera, y la abuela la llama. Esa tarde, la madre habló con la abuela, diciendo que parece que a Rumi le gusta mucho ese reloj cucú, porque cada hora que el pájaro sale, ella corre a la sala de juegos. Mientras las dos conversaban, Rumi seguía esperando al pájaro cucú que iba a salir. La madre comentó que no es normal que su hija esté tan obsesionada con algo así, pero la abuela dijo que Rumi aún es una niña y que el reloj cucú debe estar feliz, porque nunca nadie había mostrado tanto interés en él como Rumi. Después de un rato, la madre llamó a Rumi, que estaba de pie frente al reloj cucú, y le dijo que era hora de ir a dormir. Rumi aceptó, y madre e hija se fueron a la cama. En medio de la noche, Rumi se despertó porque sentía ganas de orinar y trató de sacudir a su madre para que la acompañara al baño, pero su madre estaba profundamente dormida y no despertaba sin importar cuánto la moviera, así que tuvo que bajar al baño sola. Mientras caminaba, se sintió asustada y desconfiada de todo lo que la rodeaba hasta que escuchó el sonido del reloj cucú, lo que le dio un poco de seguridad. Luego se acercó y se quedó mirándolo, como de costumbre. Ella gritó emocionada justo a la medianoche, esperando que el pájaro saliera, pero no sucedió como pensaba. Además del silencio del tic-tac, el pájaro cucú no salió a dar la hora como debería. Pensó que tal vez el pájaro estaba dormido, así que intentó trepar para sacudirlo, pero accidentalmente hizo que el reloj cucú se cayera. Pensó que seguramente la regañarían si se rompía. De repente, la ventana de madera del reloj se abrió y un pájaro cucú apareció en un estado descompuesto, con los ojos desubicados y las venas hinchadas por el impacto, además de que los jugos gástricos se derramaban. A pesar de eso, intentó emitir un sonido. Al ver esto, la mirada de Rumi cambió y comenzó a sonreír y reír de inmediato. Cuando su madre se despertó por la mañana, se sorprendió al ver que Rumi había desaparecido, así que bajó llamando a su hija. En ese momento, escuchó un suave sonido de Rumi proveniente de la sala de estar, así que entró y vio a Rumi de espaldas. Le preguntó qué hacía despierta tan temprano. Rumi, que estaba inclinada y haciendo el sonido de tic-tac, se detuvo de inmediato y lentamente se dio la vuelta, como un muñeco con ojos que se movían como las manecillas de un reloj. Sus ojos se hundieron y se volvieron hacia adentro, dejando solo el blanco, y su boca se transformó en una ventana de madera, indicando que era hora de que el pájaro cucú saliera a dar la hora. En el agua, la historia ocurre en la piscina de una escuela donde el entrenador que entrena a los nadadores masculinos les informa que la próxima semana habrá una competencia de natación a nivel distrital. Por lo tanto, quiere que todos se concentren en el entrenamiento, especialmente Toru,
el joven que es el mejor competidor en esta ocasión. Sus amigos lo animan y creen que él podrá lograr la victoria con determinación, y aunque se sentía un poco presionado por las expectativas de su entrenador y amigos, Toru se esforzó por entrenar lo más que pudo, dado que la competencia comenzaría la próxima semana, y sentía que el tiempo de entrenamiento durante el día no era suficiente. Decidió practicar solo en la piscina por la noche. Se recordaba constantemente que debía entrenar más. Sin embargo, al mirar la superficie del agua en la piscina por la noche, sintió un escalofrío indescriptible. Intentó ignorarlo, porque su único objetivo era entrenar. Toru se lanzó a la piscina, y las ondas y el sonido del agua salpicando despertaron algo que habitaba bajo la piscina. Mientras nadaba, repetía que debía ganar, y al llegar al centro de la piscina, sintió que algo estaba nadando junto a él. Cuando intentó mirar, no vio nada, y pensó que era solo su imaginación, así que continuó nadando. En ese momento, un largo cabello comenzó a moverse lentamente detrás de Toru, mientras él nadaba hacia el otro lado. De repente, un mechón de cabello se quedó atrapado en su mano, y Toru se quedó atónito por un momento, preguntándose qué estaba sucediendo. Su mirada se detuvo en algo en el centro de la piscina. Al mirar más de cerca, parecía ser la cabeza de una persona que emergía del agua, dejando caer su largo cabello por toda la piscina. Al ver esto, Toru se asustó y salió de la piscina de inmediato, pero esos cabellos largos lo siguieron hasta que uno de ellos se enredó en su cuerpo. Toru se levantó y trató de quitarse esos cabellos, logrando salir de la piscina, y corrió lo más rápido que pudo, pero ya era demasiado tarde. De repente, un mechón de cabello lo atrapó por el cuello, y en ese instante, algo saltó de la piscina. Su forma era como la de un monstruo, con una cabeza humana y un cuerpo de pez, un rostro alargado y ojos grandes, dientes afilados y piel de un verde oscuro, además de un cabello largo y espeso. Saltó con una risa aguda, y Toru, paralizado por el miedo, solo pudo temblar mientras el monstruo usaba su largo cabello para arrastrarlo de nuevo hacia la piscina. Dibujo. Es la historia de una nueva maestra, llamada Yuriko, quien se mudó a una ciudad donde enseñará. En su primer día, mientras se presentaba a los estudiantes, pasó por un patio de recreo, donde había 3 niños jugando, y uno de ellos estaba sentado dibujando. Se acercó a saludar al niño que estaba dibujando, diciéndole: «Hola, hoy hace buen tiempo, ¿no?». Pero el niño la miró con una expresión familiar, y no dijo nada, simplemente se levantó y se alejó. Yuriko se preguntó por qué ese niño parecía tan extraño. Al voltear, se dio cuenta de que los otros 3 niños también habían desaparecido. Más tarde, cuando se presentó a la clase, los niños estaban emocionados por su nueva maestra, excepto por el niño que había estado dibujando, quien ahora no mostraba interés y miraba hacia la ventana. Al final del día, cuando los niños se despidieron y se iban a casa, el niño que dibujaba pasó junto a ella sin decir una palabra ni mirarla. Entonces, la maestra le habló: «Tana Ikatsu, ¿eres tú el estudiante de mi clase? Te gusta dibujar, ¿verdad? ¿Por qué no intentas dibujar a la maestra?». Tana Ikatsu respondió que eso era aburrido y que no quería hacerlo. Yuriko pensó para sí misma: «Es aburrido, ¿eh?». De repente, el director de la escuela se acercó a ella y le dijo que los 3 niños que faltaban en su clase hoy parecían haber desaparecido. Ella hizo una expresión de preocupación y se preguntó qué les había pasado. El director le informó que, según los últimos informes, alguien había visto a esos 3 niños jugando en el patio de recreo esa misma mañana, antes de que él entrara a la escuela. En su primer día de enseñanza, Yuriko se quedó organizando todo en la escuela hasta tarde, lo que la hizo regresar a casa tarde. En el camino de regreso, se encontró con Tana Ikatsu, que estaba sentado en medio de la calle. Ella se preguntó qué hacía allí tan tarde. En ese momento, él estaba dibujando a una persona que estaba usando una cabina telefónica de la manera que él quería. Dibujó al hombre fusionado con la cabina telefónica, incluso metiendo el auricular en la boca del hombre.
Tana Aikatsu sintió que la maestra estaba escuchando detrás de él, así que ella intentó esconderse detrás de un poste de luz. En la mañana siguiente, mientras enseñaba, Yuriko sintió que había algo extraño sobre Tana Aikatsu. Al finalizar las clases, decidió seguirlo y vio a Tana Aikatsu de pie, dibujando a un hombre en traje que estaba siendo atrapado por un ave gigante de forma extraña que le mordía la cabeza y lo levantaba. Tana Aikatsu parecía reírse y disfrutar mucho de la escena. Mientras tanto, la maestra se sentía asustada y en shock por lo que estaba viendo. No solo eso, él también había entrado en un centro comercial por la noche para dar vida a un maniquí y perseguir al guardia de seguridad. La maestra vio todo lo que Tana Aikatsu hacía y se preguntó qué era realmente. Al día siguiente, después de clases, encontró un cuaderno de dibujos que Tana Aikatsu había olvidado en su escritorio. Al abrirlo, descubrió que contenía dibujos de los 3 niños desaparecidos que parecían estar siendo atacados por un demonio o alguna criatura extraña. Mientras miraba el cuaderno de Tana Aikatsu, escuchó su risa detrás de ella. Él le dijo que ahora la maestra parecía más interesante que cuando se conocieron por primera vez. Se volvió a preguntar a Tana Aikatsu qué quería decir con eso, y detrás de ella apareció la figura de un espíritu demoníaco que Tana Aikatsu había dibujado antes. Tana Aikatsu le dijo que por eso iba a dibujar a la maestra. Entonces, el rostro de Tana Aikatsu se transformó en la máscara de un anciano que contaba historias de Yami Shibai, seguido por el grito aterrador de la maestra que resonó por toda la escuela. Ukwar. Es la historia de un empleado que acaba de terminar su jornada laboral y está de camino a casa. En el camino se encuentra con un padre y 2 niños que tienen expresiones tristes y señalan algo en medio de la calle. Al mirar, se encuentra con un gato que yace inmóvil, con la lengua afuera. Los 2 niños murmuran si el gato estará muerto. Y si no lo está, ¿qué pasará? Al ver esto, como amante de los animales, no puede dejarlo en la calle, ya que podría ser atropellado por un coche. Se acerca y lo recoge, pero es triste porque el gato ya no tiene aliento. En ese momento, un par de estudiantes de secundaria pasan, y al ver que él lleva el gato muerto, comentan que se dice que, si uno siente compasión por un perro o un gato que ha muerto, ese espíritu los seguirá. Sin embargo, él no presta atención a lo que dicen, y lleva el cuerpo sin vida del gato a enterrarlo bajo un árbol en la zona. Luego, los 2 niños le agradecen antes de que todos se separen y regresen a casa. Esa noche, mientras él estaba sentado viendo televisión y casi había olvidado al gato, de repente encontró un programa sobre animales. Entonces, de la nada, escuchó un suave sonido de gato, que lo hizo recordar al gato de la tarde, junto con las palabras de los estudiantes de secundaria, que decían que si uno siente compasión por ellos, esos espíritus los seguirán. Sin embargo, él pensó que eso no podía ser posible, y como ya era muy tarde, decidió irse a dormir. Pero cuando apagó la luz y se acostó a dormir, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara el suave sonido de un gato. Él pensó que podría ser solo un gato callejero, pero de repente el suave sonido se convirtió en un ruido fuerte, que provenía claramente de detrás de él en su habitación. De repente, su cuerpo no pudo moverse, solo pudo mover los ojos de un lado a otro, sintiéndose lleno de escalofríos. Estaba muy asustado, pero al mismo tiempo, el sonido del gato se acercaba cada vez más, hasta que sonó justo al lado de su oído. De repente, sintió una lengua en su mejilla.
Mientras él temblaba y sudaba de miedo, intentó cerrar los ojos para mirar hacia aquello, pero la sensación áspera de la lengua seguía ahí, aunque sentía que algo no estaba bien. En ese momento, sus ojos se ajustaron para ver mejor en la oscuridad, y se dio cuenta de que el sonido no provenía de un gato, sino de algo detrás de él. Luego, vio una sombra con ojos amarillos, que lentamente aparecía, junto con la voz de una joven que dijo: «Qué alegría encontrarte al fin. ¿Por qué solo puedes ver al gato? ¿Por qué no me ves a mí?» Esa chica podría ser el espíritu de alguien que murió en la misma calle donde estaba el gato. Acuario. Es la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que están regresando a casa. Están hablando sobre una casa embrujada que la gente dice que tiene un terror extremo. Y ese mismo día, los tres decidieron ir a comprobarlo. Pero cuando llegaron, los tres se encontraron con una casa abandonada de estilo occidental, antigua y en ruinas, que se alzaba frente a ellos. Uno de los amigos, al ver eso, se sintió asustado y dudó en entrar. Otro amigo dijo que ya que estaban allí, deberían intentar entrar un poco. Cuando los tres lograron escalar la pared, descubrieron que todas las entradas estaban cerradas y no podían entrar. Uno de los amigos trajo una piedra y estaba a punto de romper una ventana para entrar, pero otro amigo tropezó con una ventana que estaba abierta en el balcón del segundo piso, así que decidieron unirse y volar hacia esa ventana en su lugar. Cuando el primer amigo entró, se encontró con una habitación oscura. En esa habitación, un sonido espeluznante surgió de algún lugar. Intentó abrir las cortinas para dejar entrar la luz, pero como había estado abandonada durante tanto tiempo, solo un ligero tirón hizo que las cortinas se rasgaran fácilmente. La luz que entró le permitió ver un gran acuario y darse cuenta de la fuente del sonido de antes. Finalmente, se preguntó qué había dentro, pero al mirar hacia adentro, el acuario estaba cubierto de plantas acuáticas y algas, y el agua turbia le impedía ver algo en su interior. Además, había un olor a descomposición que flotaba por toda la zona. Por eso, se tapó la nariz con la mano y trató de mirar de cerca el cristal, como si estuviera dentro y sumergiéndose en la oscuridad. Mientras miraba el acuario, algo golpeó el cristal desde adentro. Su curiosidad le impidió alejarse sin saber qué había dentro. Así que buscó algo para escalar y trató de acercar su cara, esperando ver algo, sin importar el hedor nauseabundo que lo rodeaba. Poco a poco, se acercó más y más a la superficie del agua, y de repente, algo en el agua se movió, creando burbujas. Se inclinó aún más cerca, hasta que vio su propio reflejo en la superficie del agua. Entonces, de repente, un brazo de algo emergió, y lo arrastró hacia adentro del acuario. Después de un rato, otro amigo entró, pero en ese momento no había nadie en la habitación. Se preguntó a dónde había ido su amigo que había entrado antes, y miró el acuario, haciendo una mueca por el olor nauseabundo que salía. Antes de alejarse de la habitación, escuchó un sonido de burbujas que surgían en la superficie del agua, lo que le hizo preguntarse ¿qué había dentro? Tijeras de tela. Es la historia de una estudiante que acaba de mudarse a un apartamento. Se mudó de manera repentina porque el alquiler era muy barato. Temía que otros lo alquilaran antes que ella, sin pensar en los problemas que podrían surgir. Este es el origen de la historia. Mientras organizaba sus cosas, su mirada se desvió hacia una tabla de madera que era de un color diferente al del suelo, la cual parecía haber sido añadida antes de su llegada. Decidió moverla y al levantarla encontró unas tijeras oxidadas clavadas en un papel o tela mágica, además de un mechón de cabello. Se sorprendió y al examinarlo, sintió escalofríos,
ya que parecía un objeto relacionado con la magia negra o algún tipo de hechicería, así que decidió tirarlo a la basura. Esa noche, mientras ella dormía, de repente un sonido extraño la despertó. Escuchó algo que sonaba como una persona, similar a un ronquido o un gemido, proveniente de esa tabla de madera. Intentó reunir valor, a pesar de que sus manos temblaban sin parar, y lentamente abrió la tabla. Entonces se encontró con la mitad de la cabeza de alguien, y sus ojos parecían mirarla. Esto la asustó enormemente y la despertó de inmediato de su aterradora pesadilla. Después de despertarse, miró hacia la tabla de madera, antes de ir al baño, pero se sorprendió al darse cuenta de que lo que había tirado a la basura ya no estaba allí. Esto la dejó atónita y en shock por un momento. Luego, escuchó el mismo sonido que había oído en su sueño, proveniente de la tabla en el suelo. Así que reunió valor una vez más para abrirla, extendiendo lentamente la mano hacia la tabla y abriéndola. Pero dentro de allí no había nada, así que se sintió aliviada. De repente sonó el teléfono, lo que la hizo sobresaltarse. Antes de ir a contestar, sin embargo, resultó que detrás de ella había algo que lentamente emergía de la oscuridad, y probablemente era el dueño de la mitad de la cabeza que había soñado. Zapatos de tacón rojo. Es la historia de un empleado de una empresa que se queda trabajando horas extras hasta tarde. Intenta correr hacia la estación de tren porque en ese momento el último tren está a punto de salir. Pero, desafortunadamente, cuando llega a la estación, la señal del último tren suena y se mueve inmediatamente fuera de la estación. Entonces, mira hacia la segunda opción, que es un taxi, pero la fila de taxis en la estación es tan larga que apenas puede ver a la persona que está al final de la fila. Se queja para sí mismo de que, si hubiera sabido que sería así, habría llamado a un taxi en la calle mucho antes. El joven salió cabizbajo de la estación y caminó por el lado de la carretera, esperando poder llamar a un taxi en el camino. Sin embargo, como esa área estaba cerca de la estación, solo pasaban taxis con pasajeros ya dentro, burlándose de su desesperación. Pasaron varios taxis, y él ya no recordaba cuántos habían sido. Cuando se dio cuenta, había llegado a una calle solitaria, oscura, y con una atmósfera extraña. En ese momento, se desanimó y pensó que tendría que caminar de regreso a casa. De repente, un taxi pasó a gran velocidad, y él escuchó el sonido del coche a lo lejos, así que decidió intentar hacerle señas. Parecía que aún tenía algo de suerte, ya que el taxi frenó y se detuvo justo frente a él. Rápidamente, se subió al asiento trasero y suspiró profundamente, agradeciendo al cielo. Después de que le dio direcciones al conductor, se recostó y se sintió tranquilo. Sin embargo, en ese momento, sintió que algo golpeaba su zapato. Al recogerlo, se dio cuenta de que era un zapato de tacón rojo brillante. Levantó el zapato y le preguntó al conductor si pertenecía a un pasajero anterior, pero el conductor no miró y solo murmuró que lo tirara. El joven no escuchó claramente, así que el conductor repitió: ¿Podrías tirarlo, por favor? El joven comenzó a sentirse molesto, porque pensó que, si era de un pasajero que lo había dejado, deberían guardarlo o entregarlo a la estación de policía. Pero el conductor insistió en que lo tirara. De repente, el conductor gritó: ¡Rápido! ¡Tíralo por la ventana ahora! El conductor parecía asustado y tenso, y su cuerpo temblaba. Entonces, de repente, escuchó pasos acercándose, y al mirar por la ventana, vio a una mujer cubierta de sangre mirándolo desde el interior del coche. El conductor, con voz temblorosa, le repitió que tirara el zapato, mientras el joven estaba en shock por lo que veía y se preguntaba qué le pasaba a esa mujer. Pero al ver su cuerpo manchado de sangre, comenzó a pensar en algo.
Cuando miró de nuevo el zapato, se dio cuenta de que en realidad era un zapato blanco, pero lo que parecía rojo era la sangre que cubría su cuerpo y que había salpicado la suela del zapato. Al darse cuenta de esto, rápidamente arrojó el zapato por la ventana del coche. La joven que corría detrás del coche se detuvo y se alejó lentamente del vehículo. En ese momento, el joven sintió miedo y se olvidó de respirar por un momento, atónito por lo que estaba sucediendo. De repente, el coche frenó bruscamente y el rostro de ella se lanzó hacia él, mirándolo fijamente. Autobús nocturno. Es la historia de otro joven que viaja con 3 amigos en un autobús nocturno. Mientras el autobús circula por la autopista, siente un dolor de estómago y quiere ir al baño, así que se acerca al conductor para pedirle que pare en la próxima área de descanso. El conductor se queja de que eso hará perder tiempo a los demás, pero aún así, se detiene para que él pueda ir al baño, mientras los pasajeros comienzan a quejarse y sus amigos se ríen de él. Debido al fuerte dolor de estómago, él se apresura a liberar su necesidad y sale del baño rápidamente. Pero después de regresar al estacionamiento, se encontró con muchos autobuses nocturnos que se parecían tanto que apenas podía recordar cuál era el que había tomado. No queriendo causar más molestias a los demás pasajeros, se apresuró a buscar y finalmente encontró su autobús. Antes de subir, ya se había preparado para que sus amigos lo criticaran y se rieran de él una vez más. Pero al mirar por el espejo exterior, vio que las expresiones de los otros pasajeros habían cambiado. Así que se apresuró a subir y se disculpó con el conductor. Mientras caminaba de regreso a su asiento, los pasajeros que antes estaban dormidos se despertaron y miraban hacia abajo con expresiones de descontento, lo que le hizo pensar que probablemente había enfadado a todos en el autobús, incluso a sus amigos que se habían reído de él antes. Se preguntó si había ocurrido algo en su ausencia. Poco después, recibió un correo electrónico de un amigo que estaba sentado 2 filas detrás, preguntando qué estaba haciendo. El hecho de que su amigo no se acercara a hablarle directamente le hizo sentir que definitivamente había pasado algo. El joven respondió preguntando qué había sucedido. Y poco después, recibió un segundo correo que decía: ¿qué estás diciendo? No hagas chistes. La respuesta no contestaba su pregunta. De repente, recibió una llamada de otro amigo que estaba al otro lado. Miró a esa amiga y se preguntó por qué estaba llamando, ya que parecía tranquila y no sostenía el teléfono, lo que le pareció extraño antes de contestar la llamada. Ella le preguntó dónde estaba, ya que todos en el autobús lo estaban esperando. Esa voz era de un amigo que lo miraba, sin duda. Él se quedó atónito ante la extraña situación y no pudo decir nada, porque la llamada provenía de la amiga que estaba justo enfrente de él. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que todas las miradas de los pasajeros en el autobús estaban fijas en él. Antes de que el sonido del motor del autobús se intensificara, se perdiera en la oscuridad